Muy buenas tardes, Dios te bendiga, amado hermano, hermana, ahí estás en tu casa, estamos desde la comodidad de nuestro hogar, pero por eso no dejamos de impartir la preciosa palabra de Dios. Es un tiempo maravilloso, un tiempo de prueba, un tiempo de luchas, pero un tiempo en el que Dios nos ha permitido, por medio de la maravillosa tecnología, seguir llevando la palabra semana con semana. Podemos viajar a través de muchos otros países llevando esta palabra y sin necesidad de agarrar un avión, sino que nosotros lo hacemos por medio de la tecnología. Y también te invitamos a que tú compartas estos mensajes con tus familiares, con tus amigos, que le des compartir, para que así puedas también predicar con nosotros el Evangelio. Recuerda que nosotros solo somos una parte de este engranaje que es la expansión del Evangelio. Todos formamos una parte muy importante y para eso tú también tienes que hacerte partícipe. Por eso te invitamos a que llames a tu esposo, a tu esposa, que llames a tus hijos, que agarren la Biblia y que juntos tomemos la bendición de poder atesorar esta palabra juntos, aprenderla, estudiarla para después ponerla por obra. Hemos estado estudiando acerca de por qué no oramos, por qué no oro. Y sabe que es un tema muy triste porque es una realidad que la iglesia de hoy está viviendo, una iglesia debilitada, cristianos débiles, familias débiles, matrimonios débiles, juventudes débiles. ¿Por qué? Por falta de oración. Entonces es necesario que la iglesia entienda que nosotros estamos llamados a orar, y por eso yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Le vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos haga entender esta preciosa palabra y pueda hacer un clic en tu mente y en la mía. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta palabra que nos permites llevar, Señor, a través de las redes. Señor Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas a todo aquel que está escuchando esta palabra, Señor, que le bendigas, mi Dios. Padre, que lleves esta palabra y la extiendas, Señor, hasta rincones que aún nosotros no conocemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, queremos que esta palabra caiga en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que de esta manera tú puedas, mi Dios del cielo, edificar nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien amamos y servimos. Amén y amén. Hemos venido hablando acerca de ¿por qué no oro? Y esta serie ha sido ya por varios temas que hemos ido recorriendo, pero ahora traemos un tema muy bonito y lo titulé prensa de aceite. Y usted dirá, bueno, ¿qué será eso? Pero ya vamos a ver más adelante qué es una prensa de aceite. Pues ¿por qué no oramos? Pues porque el diablo no quiere verte que sales de donde estás. El diablo siempre busca algo para derrotar nuestras vidas. Él a eso ha venido, a matar, a robar, a destruir, a quitar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Por eso es que nosotros no oramos. El diablo sabe que a través de la oración está tu liberación, la de tu familia, está tu éxito, tu felicidad. Por eso Él estropea todo intento de tu parte para orar. Es por eso que nosotros debemos de entender que no es tan fácil, orar. Es más fácil para nosotros invertir en el Facebook 2 horas, porque déjeme decirle que en las redes sociales son interminables. Podemos estar 3 horas si queremos. A mí me gusta ver videos de animales y yo puedo estar mucho tiempo ahí. Tengo que tener una fuerza de voluntad para decir, voy a parar, porque ya malgasté mucho mi tiempo viendo videos de animales. Entonces, podemos ver de que es fácil para nosotros estar 2 horas, pero no puedes estar ni 30 minutos platicando con Dios. Podemos platicar 1 hora con una amiga o con un amigo, pero no podemos platicar con Dios ni tan siquiera 1 hora. Entonces, ¿por qué pasa esto? La semana pasada vimos, y también el miércoles vimos, que
¿Por qué no oramos? Si supiéramos que nosotros recibiríamos más, oraríamos más. Si nosotros estuviéramos completamente seguros que el orar es efectivo, le aseguro que nosotros pasáramos orando. Si nosotros supiéramos que el orar es tan efectivo y que sana, nosotros pasáramos orando. Nosotros supiéramos que la oración trae restauración, nosotros pasáramos orando. Entonces, una de las razones por las que no oramos es porque no confiamos en la oración, no creemos que sea un método para salir del atolladero. Por eso es que nosotros oramos, por eso es que muchas personas oran poco. ¿Y por qué no me incluyo? Porque no me puedo incluir porque yo oro un poco más. Pero por la gracia de Dios me ha llevado a ese punto. Pero otra razón por la que no oramos es por falta de motivación. ¿Por qué? Porque pues tenemos poca fe que las cosas van a suceder. Entonces eso nos desmotiva. Por nuestra percepción a veces media falsa o media ficticia de Dios, nosotros hacemos una especie de un personaje de Dios ficticio, un Dios que todo lo permite, un Dios que me entiende, un Dios que... Y eso es una visión errónea de Dios. Por eso es que nosotros puedes haber perdido la motivación a la oración, porque tus oraciones no son contestadas porque estás orándole a un Dios que no existe. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios vivo. Es un Dios que quiere tener una relación latente, una relación que palpite contigo, una relación real. Él quiere guiarte y por eso es que esa percepción falsa está estropeando tu oración al único y verdadero Dios. No es el mismo Dios que muchas veces tú piensas que le estás orando, un Dios que te permite estar en pecado y te permite también recibir las bendiciones. Eso es falso. Es falso. El Señor ama al pecador, pero aborrece su pecado. El Señor todos los días quiere sacarnos del error, quiere sacarnos del paso erróneo, del paso falso. Él quiere todos los días ayudarte a salir de ahí. Entonces esa percepción es errónea. Otra de las causas por las que las personas no oran es a causa del pecado. Porque el pecado aleja de Dios. Muchas veces cuando se practica el pecado de la mentira, de la fornicación, del adulterio, el pecado de robo, el pecado del chisme, tantos pecados que puede la lascivia, pornografía, ¿por qué no decirlo? Pedofilia también. Hay personas que abusan de menores. Estas personas que ejercen esas prácticas de pecado, cuando van a una iglesia y muchas veces pueden leer la Biblia de vez en cuando y quieren orar, quieren llevar una vida de oración, el pecado mismo les acusa sus conciencias y entonces se alejan de una vida de oración. Jesús sabía la importancia de orar y Él nos dio el mejor ejemplo de oración y no era una opción para Él. Dios, Jesús, podemos ver en el ejemplo, en toda la trayectoria de Jesús, que Jesús oraba día y noche. Todas las mañanas antes de que amaneciera, Él estaba orando. Y en la noche antes de dormir, Él estaba orando. Y dice que ya muy tarde y Él seguía orando. Siempre se apartaba a orar por la mañana, por la noche. Entonces vemos de que Él, siendo el Hijo de Dios, Él se vino a sujetar a una vida de oración. Ahora, ¿podrá existir un cristiano que no ore y seguir los pasos de Cristo? No puede. Es totalmente falso. La iglesia de hoy, que es bien moderna, bien light, te dice, pues tú sigues siendo cristiano, tú eres salvo. En realidad podría ser que nunca has sido salvo, porque si no tienes este encuentro personal con Cristo y con su Espíritu Santo diariamente, no le necesitas. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente le conociste una vez?
Déjeme decirle que cuando nosotros conocemos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nosotros necesitamos tener una intimidad para que aquel matrimonio pueda consolidarse. No existe un matrimonio sin intimidad. No existe un matrimonio sin una cámara nupcial. No puede existir. En realidad ese matrimonio nunca existió. Entonces, no te estoy diciendo, no le estoy quitando la salvación a nadie. No creo que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Siempre la pregunta es, ¿serás salvo? ¿Verdaderamente habrás conocido del Señor si no te hace falta una vida de oración? Si eres tan fresco y prefieres tirarte toda la noche viendo televisión y realmente no necesites orar con nuestro Dios, con tu Dios. A nosotros Él nos lo dejó estipulado, lo dejó así, lo dejó sin opción, ¿sabe? Porque Jesús dijo, cuando oréis, cerrad la puerta. O sea, cuando oréis, o sea, Él ya daba por hecho, sin opción, que nosotros teníamos que tener una vida de oración. El cristiano tenía que tener una vida de oración. Eso no está en negociación. Ay, Señor, es que tú sabes, yo estoy cansado, yo trabajo tanto. No, eso no está en opción. No es una opción. El cristiano, para ser cristiano, debe de tener una vida de oración, de comunión con Dios. ¿Sabe que en un momento Jesús sería capturado? En el momento más duro de su vida. El único momento en el que Jesús pudo decirle al Padre, si titubear, si pudiera pasar de alguna manera esta copa. La única vez que Jesús se le cruzó eso fue en este momento. ¿Y sabe dónde fue? En un lugar específico que se llamaba Getsemaní. Y es un lugar interesante, porque este momento es el gran momento final, el gran momento antes justo del gran final, que era la captura para la crucifixión, que era el momento en el que iba a ser despedazado el cordero para que nosotros pudiéramos tener redención. El segundo gran momento importante es la resurrección, pero aquí venía la crucifixión, y antes de ser capturado para ser sacrificado, Él buscó un lugar, y ese lugar se llamaba Getsemaní. Antes de esa gran prueba, antes de la gran victoria, antes del gran dolor, antes de la gran resurrección, Él buscó alojarse en ese lugar. ¿Y sabe cómo se llama en su traducción? Se llama prensa de aceite. ¿Y qué es una prensa? Pues una prensa es algo que estruja, algo que aprieta, algo que aprieta y que estruja y comprime para sacar alguna sustancia de él. Escuche qué interesante. Este Getsemaní, al que Jesús escogió como escenario preliminar antes de su captura, perdonando la redundancia, se llamaba prensa de aceite. ¿Pero qué es esa prensa? Es algo que ibas a estrujar, algo donde debía sacar el aceite. Y para eso te voy a invitar a Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 al 46. Dice que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire aquí, note aquí, Jesús sentía que moría, sentía dolores, aflicción de muerte. Él se sujetó a dolor, a aflicción. Él se sentía desesperado, afligido. Se sentía angustiado de muerte. Y se los dijo verbalmente, se los expresó a sus discípulos y les dijo: quédense aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Y vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Llega a un lugar, Getsemaní, un lugar de prensa de aceite, y a unos separa dos grupos. Al primer grupo le dice: siéntense aquí y espérenme mientras yo voy y oro, pero llama y se lleva a un paso más adelante, o sea, otra etapa más adentro del Getsemaní. Se lleva a tres, a dos hijos de Zebedeo y a Pedro. Jacobo se llamaba otro hijo de Zebedeo, y Juan, el amado. Y ahí no lo dice, pero eran ellos. Y se los lleva más adentro del Getsemaní. Y se los lleva a que, usted podrá pensar, ¿a qué se los llevó? ¿A que lo miraran? ¿A que lo acompañaran físicamente? ¿Tenía él miedo? No, se los llevó y se los dijo, se los expresó, literalmente les dijo: estoy angustiado de muerte. Estoy angustiado de muerte. Les estaba invitando a ser partícipes del momento más duro de su vida. Escuche bien, el momento más duro de su vida les estaba haciendo partícipe a estos tres discípulos. Les estaba dando la oportunidad de ser liberados también de la tentación futura a ellos. Vieron a su maestro. Analicemos ese momento. Estos tres discípulos vieron a su maestro, al que había andado con ellos, habían vivido. No lo miraban cada domingo como usted quizás miraba al pastor. No. Habían vivido con él 3 años y medio, juntos, dormían, comían juntos, vivían juntos 3 años y medio. Y les dice, les expresa: tengo angustia de muerte. ¿Y sabe lo que pasó? Vieron a su maestro angustiado y no les quitó el sueño. ¿No le parece rara esta falta de empatía? ¿Qué es empatía? Pues ¿cómo le puedo explicar qué es empatía? Pues que no me importe lo que... Nunca me pongo en los zapatos de los demás. Cada quien, pues, que viva lo que le toque vivir. ¿Qué falta de empatía la de estos 3 discípulos? Jesús diciéndoles que tenía angustia de muerte, y él y ellos, y le dijo: velen aquí conmigo. Y ellos se durmieron. ¿Ha visto usted personas así? Que no les importan los problemas de los demás. Ellos igual duermen. Usted les dice, y mire, no le crea a todas las personas que les diga: voy a orar por ti, porque no es cierto, no todas las personas oran. Si no oran ni por ellos, que van a estar orando por usted. Debemos de tener empatía. ¿Sabe que este es un gran secreto de oración? Yo lo practico. ¿Sabe? Es buenísimo ir con empatía a las rodillas y antes de pedirle por nosotros, por mí, pedirle por el prójimo. ¿Sabe que Dios automáticamente, sin que usted le pida lo suyo, Dios se lo da? Porque usted está practicando la empatía. Usted está pensando más en su hermano que en usted mismo, y es bíblico. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ha visto usted personas así que no les afligen los problemas de nadie y ellos igual duermen? Así estaban estos 3 discípulos. Jesús se los llevó a orar y ellos viéndolo afligido, así se durmieron. Los halló durmiendo. Así que le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar ni tan siquiera 1 hora conmigo? Mira, tendrías que estar velando para que no entres en tentación, Pedro. No es tiempo de dormir. No sé si se ha fijado usted que cuando usted tiene un problema que usted siente personal, el sueño se le va. Si estos 3 discípulos no tenían sueño, era porque no les importaba lo que le estaba pasando a Jesús. Estaban cansados, estaban dormidos. Y ellos, porque si Pedro tiene angustia de muerte él, le aseguro que no se duerme. Él explica la fuerza y la debilidad entre el espíritu y la carne, porque le dice: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted podrá decir: los estaba excusando. Jesús entiende que la carne era débil. No, Jesús no los estaba excusando.
Jesús les estaba explicando la diferencia entre la debilidad del espíritu y la carne. No era una excusa, porque fíjese, más adelante les vuelve a encontrar dormidos. O sea que si los hubiera excusado desde la primera vez, le hubiera dicho, no, duerman, bebitos, duérmanse, no necesito. No, les dice, velen. Yo sé que la carne es débil, pero ustedes sigan velando. O sea que no les estaba esperando excusarlos, no los estaba excusando, les estaba diciendo, dominen su carne. Eso les estaba diciendo, dominen su carne. Pero ellos prefirieron dormir, prefirieron lo más rico, dormir. Los invitó, ¿sabe? Esos 3 discípulos no se dieron cuenta que los estaba invitando en el momento más preciso de su vida, que era el momento más duro, más doloroso, más angustioso de su vida. Los estaba invitando a la prensa de aceite, a buscar la unción, a apretar en medio del sueño, en medio del dolor, de la aflicción, a apretar para que saliera aceite. Eso quiere decir Getsemaní. ¿Qué significa la unción? Pues era el acto de derramar aceite sobre alguien o sobre algo también, para preservarlo o apartarlo para Dios. Era una manera de preservar algo. ¿Y qué significa el aceite de la unción? Pues el aceite significa, en la Biblia, tiene un significado muy simbólico y divino. Representa exclusivamente al Espíritu Santo y su accionar. Por eso le dice la unción del Espíritu Santo, o sea, es el accionar, es el acto de accionar del Espíritu Santo en alguien. Usted dice, no, esa persona tiene unción, pues tiene el accionar del Espíritu Santo en él. Eso quiere decir la unción, ese acto de derramar aceite para ungir. El Espíritu Santo fue derramado en David. Usted lo puede ver en 1 de Samuel. Nos muestra cuando el aceite vino el aceite de la unción y fue derramado sobre David. Fue lleno del Espíritu Santo David. Vino también el Espíritu Santo sobre David. Pero ¿qué pasa cuando no oramos? Pues no pasa nada. Pasan los años y tú sigues en la misma prueba. Tú tienes una prueba, tal vez un esposo en drogadicción o en alcoholismo, un hijo, y pues siguen igual, pasan 7, 8, 10 años y sigue igual. Tus hijos siguen en la misma rebeldía, tú sigues en los mismos problemas, sigues derrotado. ¿Por qué? Porque la vida de oración es pobre. La oración siempre va a traer beneficios tarde o temprano. Mira este misterio. Yo quiero que te vayas a Isaías y que lo remarques. Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿Tú sientes alguna carga, hermano o hermana? Escucha bien este versículo. Dice que en aquel tiempo su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz o de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mire qué interesante. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero mire, la unción no va a podrir el yugo. No. O sea, la unción no es que lo pudre. Porque nada puede podrir algo tan lindo como es la unción. El yugo mismo se pudre a sí mismo. Él solito se pudre. ¿Por qué? Pues porque no puede podrir nada más. Y se va encerrando la putrefacción, se va encerrando hasta podrirse él solo. ¿Qué es un yugo? El yugo es una carga, una opresión, una sujeción. Si usted ve y busca qué es yugo, pues es una Y que le ponían a 2 mulas o 2 animales. ¿Para qué? Para que cargaran un aparato con el que araban las tierras. Ese era un yugo, no podían separarse de esa carga pesada. Ese es un yugo. Vemos de que el pecado es un yugo, las aflicciones es un yugo. El aceite de olivo, el Getsemaní, era una plantación de olivos. Y sabe que el aceite de olivo es un poderoso antioxidante. Aparte de que el aceite de olivo, el árbol de olivo es un árbol perenne, es un árbol sin límite de tiempo, puede durar años tras años.
Pero mire, es un poderoso antioxidante natural que protege los alimentos frente a los microorganismos, a los patógenos que pueden deteriorar una sustancia orgánica, algo orgánico. O sea que si usted mete unos tomates en aceite, y esos tomates ya no se les va a arruinar porque los está poniendo en un poderoso antioxidante natural que los va a proteger de cualquier putrefacción. Imagínese Getsemaní, prensa de aceite, era un cultivo de olivos para aceite, y los invitó a orar al Getsemaní. Jesús te está invitando a eso, a que tú tengas una vida de oración, a que tengas una vida de oración donde nosotros prensemos los olivos en oración, prensemos al Espíritu Santo y poderle sacar el aceite de la unción. En algunos tipos de conserva, usted sabe de que hay periodos de conservaciones tan óptimas y condiciones que se pueden alargar años. ¿Por qué? Porque están en aceite. ¿Se imagina lo que significa el aceite de la unción en nuestra vida? Mire lo que dice, note usted que dice a causa del aceite, a causa de la unción del aceite, o sea, a causa del Espíritu Santo, el yugo, cualquier yugo que tú puedas tener, se va a podrir. O sea que si tú consigues ese aceite, ese es un aceite natural. Imagínese el aceite del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede hacer? La unción del Espíritu Santo puede podrir puede hacer que cualquier maldición, enfermedad, drogadicción, cualquier problema, se pudra él mismo. Que él mismo cometa autofagia, o sea, que él mismo se coma a sí mismo. Perdone la redundancia. O sea que el aceite no es el que pudre, sino que el que preserva. El aceite te va a preservar, el Espíritu Santo te va a preservar. El pecado se pudre solo, la maldición se va a podrir sola. A causa del aceite, el yugo se va a podrir. Por eso, este acto de orar para un cristiano no es una opción. Si usted quiere ser un cristiano de éxito, esto no es una opción para usted. Para hacer y decir que somos cristianos, hay que orar. Orar creyendo que recibiremos, orar sabiendo que la oración tiene como punto número 1, cambiarnos, no cambiar a Dios. Porque en la oración tú no estás cambiando el parecer de Dios. Dios quiere cambiarte a ti y a mí a través de la oración. Así que, ¿por qué no oramos? Si vamos por la unción del Espíritu que nos va a preservar en medio de este mundo que se pierde, lleno de aflicción, de enfermedades, pero te aseguro que cualquier yugo se va a podrir si tú tienes la unción del Espíritu. Yo deseo que tu vida de oración sea una vida de oración ferviente y que de ahora en adelante tú veas la importancia para tu vida cristiana y la de tu familia, orar siempre. Dios te bendiga.